Hola a todos, sean bienvenidos a su canal de Unifísica. Hoy traemos para ustedes un video muy pequeño en el cual expondremos la resolución de un bonito problema. Y sin más, pues vamos a pasar a solucionarlo. Entonces aquí tenemos el problema, vamos a leerlo. Y dice así: un depósito vertical cilíndrico de radio R igual a 5 metros y altura igual a 20 metros se llena de un líquido de densidad ρ kilogramos partido metros cúbicos. Encontrar el trabajo necesario para bombear dicho líquido fuera del depósito. Leamos nuevamente. Y nos dice que tenemos un recipiente de forma cilíndrica que está ubicado verticalmente, o sea, de manera tal que el eje del cilindro es paralelo a el eje vertical. El radio de dicho cilindro es de 5 metros y su altura de 20 metros. Este se llena totalmente de un líquido cuya densidad es ρ kilogramos partido metros cúbicos. Y nos piden encontrar el trabajo necesario para bombear dicho líquido fuera del depósito. Entonces veamos cómo resolver dicho problema. Para ello aquí les traigo un dibujo. El dibujo, bueno, les va a permitir visualizar de mejor manera la situación problemática. Pueden ver aquí, pueden observar el cilindro dispuesto verticalmente. Aquí tracé un eje de coordenadas al que llamé X. Lo dispuse de manera tal que sea paralelo al eje horizontal, al eje vertical, y hice coincidir su origen, o sea, X igual a 0, con la base superior del cilindro. Entonces, vean que el cilindro tiene 20 metros de largo y tiene un diámetro de 10 metros, ya que su radio, nos dice el problema, es de 5 metros. Entonces, ¿cómo vamos a resolver dicho problema? Noten que a medida que el líquido está a mayor profundidad, pues la distancia que hay que subirlo para vertirlo fuera del recipiente va aumentando. O sea que el trabajo que hay que realizar para subir una masa de líquido que esté a esta profundidad es menor que para subir una masa de líquido que esté a esta otra profundidad, o sea, a mayor profundidad. Entonces, por ello nos vamos a valer de lo siguiente. Vamos a dividir este recipiente, ¿verdad?, en pequeños sectores, ¿verdad?, cada uno de ancho delta X sub I, donde delta X sub I es la diferencia que hay entre X sub I menos X sub I menos 1. Entonces, noten que al dividir de esa forma la altura del cilindro, o sea, en sectores pequeños, hemos dividido el cilindro en pequeños volúmenes. Por ejemplo, este volumen de aquí, que yo estoy simbolizando con delta X, con delta V sub I, ese volumen va a ser igual a pi r cuadrado. Pi r cuadrado es la base del cilindro, el área de la base del cilindro, que coincide con el área de la base de este cilindrito pequeño que está aquí. O sea, todos los cilindritos en los que dividí el cilindro mayor, o sea, el recipiente, ¿verdad?, van a tener una misma área de base, que es pi por el radio al cuadrado. Entonces, si multiplicamos el área de la base de ese cilindrito por su altura, que es
delta X sub I nos va a dar el volumen de ese cilindrito. Ahora bien, ¿qué debemos hallar? Bien, lo primero es la masa encerrada dentro de ese volumen. La masa encerrada dentro de ese pequeño volumen es igual a la densidad del líquido que está encerrado en él multiplicado por ese pequeño volumen y me da la masa. Si ahora multiplicamos esa masa por la aceleración de la gravedad, G, nos va a dar la fuerza que la Tierra ejerce sobre esa pequeña masa encerrada dentro de ese pequeño volumen. Entonces, ya teniendo la fuerza gravitatoria, sabemos que para subir esta pequeña masa de líquido hasta el borde superior del recipiente y que esa masa de líquidos vaya afuera, hay que realizar determinado trabajo dado por determinada fuerza que obligue a subir a esa masa de líquido. ¿De acuerdo? O sea, hay que aplicar una fuerza en sentido contrario a la fuerza de gravedad de la Tierra sobre esa pequeña masa. Entonces, esa fuerza la vamos a hacer de manera tal que todo el tiempo esté en equilibrio la fuerza gravitatoria con esa fuerza para subir esa pequeña masa. Ello habría que hacerlo de manera tal de que esa masa suba con movimiento rectilíneo y uniforme. Entonces, vamos a suponer que lo estamos haciendo de esa manera para que todo el tiempo la fuerza que hace subir a ese líquido sea igual a la fuerza gravitatoria que está actuando sobre esa pequeña masa encerrada dentro de ese pequeño volumen. Entonces, teniendo ya esa fuerza, conociendo ya esa fuerza, lo único que tenemos que hacer para hallar el trabajo que actúa o se realiza para subir esta pequeña masa hasta que caiga fuera del recipiente es multiplicar esa fuerza por la distancia que hay que subir a esa pequeña masa, que esa distancia es nada más y nada menos que X sub I. Entonces aquí lo tenemos, aquí tenemos el trabajo que hay que realizar para subir esta pequeña masa hasta el borde del cilindro, del recipiente cilíndrico. Entonces, fíjense, aquí tenemos ρ, tenemos pi r cuadrado por delta x sub i, que es el volumen de ese pequeño volumen que está aquí y encierra esa pequeña masa. Entonces, ρ por pi por r cuadrado por delta sub i, por delta x sub i, me da la masa. Ahora lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad G y me da la fuerza con que va a ir subiendo esa pequeña masa, la fuerza que se está ejerciendo sobre esa pequeña masa para que pueda subir. Entonces, eso lo vamos a multiplicar por la distancia que recorre esa pequeña masa desde el lugar donde está ubicada hasta el borde superior del cilindro. Entonces, con ello estaríamos hallando el trabajo de la fuerza que hace subir a esa pequeña masa. Ya tenemos ese trabajo. ¿Qué hay que hacer ahora? Sumar todos los trabajos que hay que hacer sobre cada uno de los pequeños cilindros en los que se dividió el recipiente. Hay que tener en cuenta que el trabajo que se realiza sobre la masa que está contenida dentro de este cilindro no es igual, el trabajo que se realiza sobre, para poder subir la masa que está dentro de este pequeño cilindro, no es igual al trabajo que hay que realizar para subir una masa que esté encerrada en un cilindro que esté más abajo, puesto que la distancia que hay que elevarla sería mayor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a integrar, vamos a sumar todos los pequeños trabajos, o sea, todos los trabajos que hay que realizar sobre cada una de las masas encerradas en los pequeños cilindros en los que dividimos el recipiente. Entonces,
Sumamos todos esos trabajos y en el límite cuando delta X tiende a 0, o sea, cuando la altura de cada cilindro tiende a 0, quiere decir que dividí el recipiente en infinitos volúmenes. O sea, quiere decir que N, el número de pequeños volúmenes en que dividí el cilindro, el recipiente, tiende a infinito, es equivalente. Entonces, este límite de acá no es otra cosa que la definición de integral definida. Por tanto, todo esto lo podemos escribir con este otro símbolo. Lo único que hice fue sacar pi es una constante, rho es una constante, g es una constante, ¿verdad? R al cuadrado es una constante. Todo eso lo puedo sacar fuera del límite y por ende fuera de la integral. Ya eso lo habíamos demostrado en un video anterior cuando vimos las propiedades de las integrales definidas. Entonces, ¿qué nos quedó? La integral definida de x por delta x. ¿Qué hay que hacer? Hallar la función primitiva de x. Que la función primitiva de x sería x al cuadrado sobre 2. Pueden comprobar fácilmente que esta es la función primitiva de esta otra que está en el integrando, pues derivándola. Si derivan x al cuadrado sobre 2, les dará x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues evaluar esta función primitiva en los límites superior e inferior y hallar la diferencia, o sea, restarlo en los resultados que me den. Entonces, ¿qué me queda? 20 al cuadrado. Mírenlo aquí, sobre 2 multiplicado por todo esto de acá, menos 0 al cuadrado, pero 0 al cuadrado es 0 y por lo tanto todo este producto daría 0 cuando evalúo en el límite inferior. Y entonces la diferencia solo me queda la función primitiva multiplicada por estas constantes evaluada en el límite superior, por eso queda esto de acá. 20 al cuadrado es 400, 400 entre 2 es 200, 200 entre 25 da 5000 y lo multiplico por las constantes pi, rho y g. Lo único que habría que hacer es pues buscar los valores de estas constantes, incluyendo la densidad correspondiente al líquido que esté dentro del recipiente y pues ya calculamos el valor que nos daría esto, que estamos hablando del trabajo, aquí lo estaríamos dando en unidades de kilogramos por metro. Aquí se me olvidó poner las unidades de medida, pero ustedes agréguenlo, sería kilogramos por metro. Cuando hablo de kilogramos no es de kilogramo masa, sino es de kilogramo fuerza, kilogramos por metros. También podrían convertir todas las unidades de manera tal que esto les dé newton por metros, que es un newton por metros, es un joule de trabajo o de energía, es una unidad energética. Entonces, con esto finalizo el video, esperando que les haya sido interesante la resolución de este problema y los invito a que sigan viendo los videos que estoy subiendo al canal. Si les gustó, pues un like, y si no se han suscrito al canal, pues suscríbanse y podrán seguir disfrutando de los mismos y estar recibiendo avisos cada vez que suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención que me han prestado y pues nos despedimos por hoy. Chao, bye, nos vemos.